Hola a todos. Esta clase la estoy dedicando a responder la duda o pregunta de uno de mis estudiantes que quería saber qué era en inglés la voz activa y la voz pasiva. Así que vamos a aprender este tema sencillo de cuál es la voz activa y cuál es la voz pasiva. ¿Y por qué digo sencillo? Porque, como todos ya hablan castellano, la voz activa y la voz pasiva en inglés es lo mismo que la voz activa o pasiva en español. Así que les voy a dar unos ejemplos donde van a ver, es esto, qué simple, qué fácil, y van a entender entonces cómo se forma en inglés. Bien, los enfrento ahora con esta primera oración. John eats an apple. John come una manzana. John eats an apple. John es un nombre propio, eats significa come una manzana. ¿Bien? Ok. Aquí claramente la voz activa es John, que es el que está llevando a cabo la acción de comer la manzana. Ahora, si yo quiero usar la voz pasiva, fíjense qué fácil que es porque es igual que en español. Yo puedo decir John come una manzana o puedo decir la manzana es comida por John. Esa sería la voz pasiva, porque el sujeto, la manzana, ahora no es el que está llevando a cabo la acción, sino que es el pasivo, el que está siendo afectado por la acción del otro. ¿Sí? La voz pasiva sería The apple is eaten by John. La manzana es comida por John. Vamos a poner aquí voz activa, ¿sí? Versus la voz pasiva. Bien, en la voz activa el sujeto es el dinámico, el que ejecuta la acción. John come una manzana. John eats an apple. ¿Quién es el sujeto? John. Recuerden que el sujeto siempre es la cosa o la persona que va con el verbo, ¿verdad? Que ejecuta la acción indicada por el verbo. El verbo es comer. ¿Quién es el que está comiendo? John. John es el sujeto. Y John está haciendo algo, por lo tanto él es la voz, esta es una voz activa, ¿sí? John eats an apple. John come una manzana. Ahora, la oración de abajo, the apple is eaten by John. The apple is eaten by John. La manzana está siendo comida o es comida por John. ¿Bien? ¿Cuál es el sujeto de la oración? The apple, la manzana. Nuevamente, la manzana es el sujeto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el verbo? El verbo es el que nos indica quién es el sujeto. El verbo ahora es un verbo compuesto. Is eaten, porque aparece ahora el verbo auxiliar to be. ¿Verdad? Is. Is eaten significa es comido o es comida. Entonces, ¿a quién se refiere es comida? ¿Quién o qué es comida? La manzana. Por lo tanto, la manzana es el sujeto. La manzana es comida por John. Entonces, ahora vemos que el sujeto, en vez de ser el protagonista, o mejor dicho, el que ejecuta la acción, el que está haciendo algo, el sujeto es, en realidad, el que está siendo afectado por la acción de otro, que en este caso es John. Por eso esto es la voz pasiva, ¿sí? El sujeto, en vez de ser un activo, como es en este caso, el sujeto de esta oración es un pasivo y el activo es el que está en el predicado. Voz pasiva versus voz activa. Bien, ¿vieron qué fácil que es? Porque es igual que en español. La manzana es comida por John. Ahora, fíjense como tanto en inglés como en español, para formar la voz pasiva, se le agrega algo nuevo. Se le agrega un verbo auxiliar. En este caso, to be. ¿Sí? Is
eaten, es comida, ¿sí? Antes era solamente el verbo comer, el verbo de la oración. En la voz pasiva toma protagonismo el verbo to be, que en español significa, es el verbo ser, ¿sí? Y el verbo que antes estaba en la oración, en la voz activa, ahora va en el participio pasado, ¿sí? En español se dice participio pasado, y en inglés se llama past particle. Past particle. El participio pasado de un verbo, por ejemplo, el participio pasado del verbo comer es comido. El participio pasado del verbo beber es bebido. El participio pasado del verbo sentar es sentado. Entonces, vamos ahora a usar el participio pasado en algún ejemplo. Yo me he sentado, yo he corrido, yo he comido, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ok, ahora entonces vemos que para formar la voz pasiva usamos el verbo to be como verbo auxiliar y el participio pasado del verbo que estaba en la voz activa. En este pasado es eat. En inglés, para los verbos regulares, el participio pasado es igual, idéntico al pasado simple. O sea, se le agrega la ed, ¿sí? Por ejemplo, el verbo to work, el pasado es worked, o sea, con ed al final, y el participio pasado también es worked. Pero en los verbos irregulares eso puede cambiar. Y el verbo to eat, que significa comer, es un verbo irregular. Por lo tanto, el pasado simple del verbo to eat es ate. Y el participio pasado es eaten. ¿Sí? Eaten. Esta palabra que ven acá. Porque es un verbo irregular. Por lo tanto, tenemos el verbo to be, el verbo ser, en presente. ¿Por qué en presente? Porque la oración, la frase activa era en presente. Así que en la voz activa, el verbo auxiliar to be va en presente y luego va el participio pasado del verbo to eat. ¿Sí? En español sería lo mismo. En español es el verbo ser en presente es y el participio pasado del verbo comer. Comida es comida por John. ¿Sí? Comida o comido, porque en español cambia la terminación dependiendo de si es masculino o femenino, ¿verdad? Pero en inglés no hay ese cambio de masculino o femenino. Bueno, entonces, la voz activa solamente tenemos el verbo principal, John eats an apple. En la voz pasiva tenemos el verbo auxiliar to be más el verbo de la acción. The apple is eaten by John. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, voy a borrar aquí, pero acuérdense la reglita esta, que es el verbo to be en el tiempo verbal original, más el participio pasado del verbo original, ¿sí? Voy a borrar aquí y voy a improvisarles un ejemplo más. John, vamos a cambiar de nombre, vamos a decir, a ver, otro nombre. Carlos, ¿sí? Un nombre en español. Carlos. Carlos opens the door. Carlos opens the door. Carlos abre la puerta. Esto es la voz activa. ¿Por qué? ¿Quién abre? Who opens? Carlos. O sea, Carlos es el sujeto. Carlos es el sujeto y el sujeto es el que está ejecutando la acción, ¿verdad? Entonces esto es voz activa. Vamos a pasarlo a la voz pasiva. Entonces, la cosa que está siendo abierta, o sea, la puerta, es la que ahora tiene que figurar en el sujeto, ¿sí?
the door. ¿Vieron cómo convierto esto a la voz pasiva, verdad? El que está en predicado ahora pasa a ser el sujeto. The door es el sujeto. Pero no voy a decir que la puerta abre. No. El que abre es la persona. La puerta es abierta por la persona. Por lo tanto, ahora usamos el verbo ser para decir es y el verbo abrir en el participio pasado. Abierta o abierto. ¿Sí? En inglés, por supuesto, sería el verbo to be en presente. The door is. ¿Por qué? Porque the door es tercera persona del singular. Entonces el verbo to be se conjuga is en presente, ¿verdad? Y ahora el verbo abrir, opened, en el participio pasado, que como el verbo to open es un verbo regular, el participio pasado y el pasado simple se escriben simplemente con la terminación ed. Is opened by, por Carlos, ¿ok? Me olvidé de llamarles la atención a que agregamos la preposición by, que significa por, ¿sí? By es por. La manzana es comida por John. The apple is eaten by John. La puerta es abierta por Carlos. The door is opened by Carlos. ¿Ok? Bien, aquí tienen entonces el mecanismo para pasar de una voz activa a una voz pasiva. Vieron que es bien sencillo. Y si se olvidan, simplemente piensen cómo se hace en español. Piensen cómo se transforma o se convierte de una voz activa a una voz pasiva y viceversa en español, que es nuestra propia lengua nativa. Bueno, en inglés es exactamente igual. ¿Sí? Si se acuerdan cómo es en español, van a acordarse cómo se hace en inglés. Es igual, es lo mismo. John eats an apple. The apple is eaten by John. Carlos opens the door. The door is opened by Carlos. Bueno, espero que les haya servido esta clase y si tienen dudas o preguntas recuerden que me pueden escribir y nos vemos en la clase que viene.